Hablamos de economía, ¿les parece? Como todos los martes está con nosotros nuestro economista Pablo Salvador. Es un placer tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, Lucas. ¿Todo Muchas bien? Gracias por la invitación. Todo muy bien. Bueno, un placer tenerte con nosotros porque hay que hablar mucho de economía previo al 27 de octubre, donde los presidenciables ya han hecho foco durante todo este año en lo económico. Pero antes vamos a conocer un poco los datos que se conocen de última mano, digamos, ¿sí? Que tienen que ver con la inflación, con el dólar. Perspectivas hasta diciembre. ¿Qué nos espera? Bueno, básicamente estas perspectivas o expectativas son las que tienen las consultoras o algunos bancos, algunos economistas con respecto a lo que va a pasar con las principales variables de la economía hasta diciembre y luego en el 2020. Si hablamos de la inflación, estos especialistas esperan que la inflación en este año cierre aproximadamente en un 55%. Inflación 55%. 55%. A diciembre, digamos. A fin de año, exacto. Toda la inflación de 2019 sería 55%. Si uno mira cuál sería la inflación de aquí a los próximos 12 meses, esta inflación sería aproximadamente del 48%. Y algo interesante es que hoy un plazo fijo, por ejemplo, para los próximos 12 meses te está ofreciendo una tasa de interés del 60%. Altísima. Es decir, de mantenerse esto es difícil que suceda porque tenemos, como bien decimos, una elección en el medio, al menos una elección. Sí. La inflación, digamos, el plazo fijo le estaría ganando a la inflación, con lo cual sería bastante atractivo colocar un plazo fijo de aquí a 12 meses. Pero lamentablemente no creo que esto suceda. Bien, datos del dólar, por ejemplo. El dólar se espera que esté a 65 pesos a finales de diciembre. Recordemos que hoy hay un cepo y a medida que pasan las semanas, este cepo como que se va cerrando cada vez un poco más, con lo cual es más difícil poder acceder a los dólares. Por eso se calcula que va a estar bastante controlado el dólar y hoy tenemos un tipo de cambio que está cerca de los 60, se espera que esté en 65 a finales de año. Bien. Y si yo miro qué va a pasar con el tipo de cambio de aquí a los próximos 12 meses, se espera que aumente un 40% el tipo de cambio a los próximos 12 meses, con lo cual la inflación aumentaría a 48, el dólar aumentaría a 40, es decir, habría un pequeño atraso cambiario de aquí a los próximos 12 meses producto de este cepo, ¿no? Hay que ver si el gobierno que asuma, si es este u otro, va a mantener o no ese cepo. Bien, el día continuo al 27 de octubre, más allá del gobierno que gane las elecciones, vamos a tener allí algunas diferencias en cuanto al dólar, similar a lo que pasó en las PASO, ¿no? Si hay algún movimiento, el movimiento va a ser antes de las elecciones. Ah, bien. A medida que se vaya acercando, que quedan 3 semanas prácticamente para las elecciones, podemos ver algún movimiento en el mercado cambiario. No debería ser tan brusco como el que vimos en las PASO porque ya el mercado hizo el ajuste. El salto brusco fue justamente de las PASO. Sí puede haber alguna movilidad del tipo de cambio, pero recordemos que hoy hay un cepo, es más difícil poder acceder al mercado, con lo cual está un poco más controlado. Y la otra variable más importante es el nivel de actividad económica, así que va a pasar con la torta, con el PBI de Argentina durante el 2019. Bueno, los especialistas esperan que la economía se achique 2,9% este año. Entonces, el año 2017 creció, 2018 cayó, 2019 va a caer y también se espera que en el 2020 caiga el PBI a nivel nacional. Bueno, son datos como para tener en cuenta con cierta inestabilidad, ¿no?, sobre la economía. Sí, son datos bastante malos y producto de estos datos también seguimos viendo indicadores bastante pobres en algunos sectores, sobre todo la industria, la construcción. Hablemos de eso. ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la construcción? Bueno, los últimos datos corresponden al mes de agosto y cuando uno mira la industria, ¿no?, comparada con el mes anterior, es decir, si veo qué pasó entre septiembre y agosto, entre julio y agosto la industria cayó. Si miro agosto de este año comparado con agosto del año pasado, cayó. Y en estos 8 meses del año la industria lleva una caída del 8%. Y sucede algo similar con la construcción. 8% lleva caída todo acumulada en estos 8 meses la construcción. Y también si comparo con el año anterior, cayó. Si comparo con el mes anterior, no ha crecido. Son indicadores que van mostrando cómo la caída, digamos, de la economía va afectando a todos los sectores. Y esta caída se aceleró en el mes de agosto producto del resultado imprevisto, ¿no?, para muchos en las PASO. Bien. Era uno de los temas a resolver para el gobierno de Mauricio Macri, bajar la inflación. No lo logró. ¿Sigue siendo uno de los problemas para el gobierno que asuma en diciembre? Sí, y podemos tener un problema serio porque si bien la inflación no está controlada, hubo 4 meses de desaceleración, incluido hasta julio. Sí. Luego pegó el salto en agosto por este salto tan brusco del tipo de cambio. Se espera que la inflación de septiembre sea incluso superior al 5%, lo cual es un porcentaje altísimo. Recordemos que Chile tuvo 2,8 en todo el año pasado, nosotros tendríamos 5, es decir, casi el doble de la inflación de Chile en solo un mes. 55% para este año.
Y lo que asustan son las medidas que están proponiendo, por ejemplo, algunos economistas para controlar la inflación, porque en realidad son medidas que no van a controlar la inflación. Hay algunos ministros que están diciendo, o posibles ministros, ¿no? El equipo, digamos, de los exacto, posibles equipos. Exactamente, de los candidatos que dicen que habría que emitir, que una emisión controlada no genera inflación y con eso se podría cubrir el déficit fiscal. Cuidado, porque eso puede derivar en hiperinflación. Bien, es uno de los temas, inflación. Creo el otro también es la necesidad de empleo genuino, ¿sí? Puestos de trabajo, sobre todo cuando hemos dado datos de pobreza en esta semana también, en la provincia de Mendoza casi del 35, 38%, sí. Digo, deberá enfocarse también en cómo generar empleo. Para poder generar empleo, lo primero que hay que hacer es crecer. Hasta que la economía de Mendoza o la economía argentina no crezca, difícilmente se va a generar puestos de trabajo. Por lo tanto, la economía tiene que crecer para luego poder generar empleo privado, que no lo genere el sector público, el empleo como viene sucediendo ahora a nivel municipal y a nivel provincial. Son las provincias y los municipios las que están generando empleo, no el sector privado. Y para que haya crecimiento de la economía hay que bajar los impuestos. Y para poder bajar los impuestos, el gobierno tiene que bajar el gasto. Te pregunto, Pablo, y también quiero tener tu sensación en cuanto a las propuestas de la polarización que hay en la República Argentina, de estos dos precandidatos, Alberto Fernández o Mauricio Macri. Porque anunciaron esta semana, en el caso de Fernández, por ejemplo, Argentina sin hambre, Mauricio Macri bajó las cargas patronales como para el año que viene, habla de empleo joven, pero digo, ninguno habla de cómo llevar a cabo esta situación, de cómo mejorar la economía de base, de cómo generar empleo genuino. Lamentablemente es cierto lo que vos decís y eso es lo que está generando mucha incertidumbre, ¿no? Porque gane uno u otro, no se sabe a ciencia cierta cómo van a implementar estas medidas. Hasta ahora son todas medidas de papel, ¿no? De papel y lapicera, si yo voy a hacer esto. Lo importante es que digan a corto plazo, cómo. Parches en la economía. Son todos parches, lamentablemente Argentina va a tener que hacer 2 o 3 reformas estructurales importantes el año próximo, sea cual fuera el gobierno que gane. Y ninguno va a poder escapar a esas reformas, que son la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional. Hoy ningún candidato lo dice porque esto le quitaría votos, pero la única forma de volver a crecer, lamentablemente, va a ser implementar este tipo de reformas, que no van a ser populares. Año difícil, nos espera a todos, sí, en todos los son sectores. Todos parches, como vos decís, medidas de cortoplacistas que difícilmente se puedan llevar a la práctica. Bien. Pablo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.